Bueno, entonces vamos a comenzar por compartirles la pantalla con una lectura que quiero que vayamos haciendo lentamente y sobre todo que hagamos conciencia del vocabulario, que hagamos conciencia de la temática, de lo que nos está diciendo. Todavía estoy aquí admitiendo a bastantes personas, entonces permítanme un momento. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si todos pues han tenido la oportunidad de hacer esa lectura, si no, un momento. Permítanme. Espérenme un segundito que estoy acá. Bueno, ustedes me dicen si están viendo ya una lectura o si no la están viendo. No, ¿No la están viendo? Gracias. no, no. Entonces, un momento, por favor, vamos a... ¿Ya la pueden ver o todavía no? Sí, ya pongo. Señor, ¿Ya? ya podemos ver. Ah, bueno, perfecto. Entonces, chicos, vamos a empezar. Revisemos acá todos los que todavía siguen llegando. Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura. Entonces los invito a que la vayamos leyendo entre todos. ¿Estamos? Responda las preguntas 1 a 5 de acuerdo con la siguiente información. ¿Quién me quiere ayudar a leer? En voz alta para todos, que también es un buen ejercicio el hacer decodificación fonética. ¿Hay alguien valiente que quiera? Yo, profe, yo leo. Perfecto. Dale, comienza. En un escrito, Margarita Rosa de Francisco anuncia su intención de estudiar filosofía. Espera a que los maestros le ayuden a comprender a varios filósofos, encabezados por el filósofo alemán Martin Heidegger. Heidegger. Estamos en el mismo grupo. Margarita, cuando leí eso, recordé el gran filósofo Richard Feynman. Ay, profe, ya no veo el texto. Sí, perdón, espérame que es que estoy admitiendo, es que entran y entran y entran personas, entonces eso hace que la clase no nos fluya. Qué pena. Sigue, nena, Isabela. Dice, recordé el gran físico Richard Feynman, quien escribió uno de los mejores textos para la enseñanza de la física. Se quejaba de que uno de los capítulos le salió poco claro. Debe ser que no lo entiendo bien. Como buen maestro, reconocía que si no lo entendían los estudiantes, el culpable era él. Bueno, chicos, gracias, Isabela. Antes de avanzar con la lectura y mientras le doy acceso a las personas que siguen llegando, me gustaría que a partir de la lectura que hizo Isabela y que me imagino que todos también hicieron a la par, me contaran cuál es la idea central de ese primer párrafo. Los escucho. ¿Cuál sería la idea principal del primer párrafo? Porque pues no se trata solamente de que respondamos y respondamos y respondamos preguntas, sino que desarrollemos habilidades. Y una de las habilidades que hay que desarrollar,
pues es el recordar esa información, es el evocar información. Entonces, sin estar viendo la pantalla, cuéntenme, ¿quién recuerda de qué trataba ese primer párrafo? ¿A qué personaje mencionar, a qué personajes mencionaron? Porque fueron varios. Que una muchacha quería estudiar filosofía, quería aprender filosofía Sí, y muy pues bien. quería que varios filósofos me enseñaran más o menos sobre el tema y también recordara sobre un profesor de física bastante reconocido. Ok, muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más nos puede ayudar a complementar? Que está bastante bien la información, pero de pronto con más detalles. Profe, pues yo creo que lo que nos deja ver la lectura es que el que está narrando puede ser un profesor, un compañero de María, creo que se llama, y Margarita. Margarita. Y también menciona muchos filósofos y introduce un poco al hecho de la enseñanza. Ok. Bueno, entonces vamos a retomar. ¿Listo? Dice, retomo lo que nos leyó Isabela. En un escrito, Margarita Rosa de Francisco, ¿quién es ella? ¿Quién es Margarita Rosa de Francisco? ¿Quién sabe quién es ella? Profe, es una actriz reconocida de novelas colombianas. Es una actriz reconocida de novelas colombianas, también fue reina de belleza. Y este texto donde dice que Margarita Rosa va a empezar a estudiar filosofía, ¿qué nos puede dejar ver de ella? ¿Qué podemos inferir de ella? Le gusta aprender. Le gusta aprender, exactamente. Y al estudiar filosofía, ¿qué más podemos inferir de ella? Alguien que sabe filosofía es alguien que Le gusta cuestionarse las cosas. le gusta cuestionarse las cosas, que no traga entero, pudiéramos decir, ¿cierto? Entonces seguimos acá. En un escrito, Margarita Rosa de Francisco anuncia su intención de estudiar filosofía. Espera que los maestros le ayuden a comprender a varios filósofos, encabezados por el filósofo alemán Martin Heidegger. Estamos en el mismo grupo, Margarita. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase precisa de estamos en el mismo grupo, Margarita. ¿Es alguna compañera de estudios? Profe, Hola, pueden profe, veo ser que las dos personas se apoyan y eso, claro que quieren, claro que están buscando lo mismo. ¿Sí, sí le hago entender? Están buscando lo mismo, ¿ok? ¿Qué dices, Isabela? Profe, ahí los filósofos los que le van a ayudar a comprender a Margarita la idea de otros filósofos, le están dando a entender que ellos también están buscando entender eso. Ok, sí, aquí hace referencia específicamente que la persona que escribe este artículo está en sintonía con Margarita Rosa. También desea que los maestros le enseñen a entender a los filósofos, ¿no? Estamos en el mismo grupo, Margarita, es decir, las dos o los dos queremos lo mismo, entender a los filósofos. Cuando leí eso, recordé al gran físico Richard Feynman, quien escribió uno de los mejores textos para la enseñanza de la física. ¿Qué hace cuando mete esta partecita de recordar al gran físico? ¿Quién nos colabora? ¿Cuál será el propósito de meter ahí ese recuerdo? Profe, para introducir lo que dice después de que un buen maestro, que reconoce que no es un buen maestro si los estudiantes no comprenden. Exactamente. Entonces viene diciendo que requiere que los maestros le ayuden a entender a un filósofo llamado Martin Heidegger, pero a la vez también está diciendo, al recordar a este gran maestro de física, que si definitivamente un estudiante no entiende algo, de pronto no sea culpa del estudiante, sino del maestro, ¿no? Entonces seguimos acá. Quien escribió uno de los mejores textos para la enseñanza de la física, se quejaba de que uno de los capítulos le salió poco claro. Debe ser que no lo entiendo bien. Como buen maestro, reconocía que si no lo entendían los estudiantes, el culpable era él. Entonces, ¿tenemos claro ese primer párrafo?
Avanzo, chicos, Estoy. pero un segundo para seguir admitiendo. Dios mío, es que entran todos a diferentes momentos y eso nos corta el flujo de la clase. Listo, seguimos acá. Hace un tiempo me pusieron a coordinar un foro de filósofos. Uno de ellos citó a Heidegger diciendo algo como, no por estar más cerca es más corta la distancia. Cuando terminó el foro, hice una encuesta sobre el significado de la cita. No hubo dos interpretaciones iguales, pero todas eran muy ingeniosas. Concluí que nadie explicaba lo que había dicho Heidegger, sino que cada uno inventaba lo que le parecía debía haber dicho. El método perfecto para no equivocarse es ser tan oscuro que no se entiende, sino que se interpreta. Los quiero escuchar frente a este segundo párrafo. ¿De qué se trata y cómo se relaciona con el primer párrafo? Pueden pedir la palabra y yo les doy acá, voy diciendo quién. No todos a la vez, sino yo digo nombres. Quiero un valiente, un voluntario que nos diga qué entendió del segundo párrafo y cómo puede relacionar el segundo párrafo con el primero. Se relacionaría que volvió a hablar de Heidegger, ¿no? Perdón, ¿quién habla? Yo creo yo. Ok, dale. Dices que, Pues uno también, que con lo que se le relaciona el primero es que también volvió a hablar de Heidegger. ok, sigue hablando de Heidegger, Y pues exactamente. estaba diciendo que una frase que él dijo, ¿no? En un texto, que por no por estar más cerca es más corta la distancia. Entonces Ajá, ella encuestó, bueno, hizo como una encuesta sobre como sobre ese texto, por decirlo así, esa frase. Y sí. pues lo que dijo es que no todo el mundo piensa de la misma manera, o sea, que como tal, nadie llegó a una respuesta concreta, sino que cada persona respondía desde su punto de vista, desde lo que entendía. Ajá, desde su interpretación. Muy bien. Y de hecho se trata todo este trabajo de lectura crítica tiene que ver muchísimo con la interpretación. Y por eso es bien importante que cuando ustedes hagan la lectura en la prueba, se tomen el tiempo de analizarla y de interpretarla, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Ese es un proceso que hay que hacer con muchísima práctica. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces sí, nos dice que definitivamente no hubo dos respuestas iguales, pero que a pesar de que eran respuestas diferentes, pues no les niega que eran respuestas bastante ingeniosas. Luego descubrí que no estaba solo. Los filósofos más serios del siglo XX lo tenían en muy poca estima. ¿A quién? Heidegger. A Heidegger, exactamente. Entonces, cuando aparecen varios personajes en un texto, es importante ir llevando el hilo para no perderlos, porque aquí han presentado varios nombres. Entonces, sabemos, no está solo, esta persona no está sola en la interpretación de Heidegger. Los filósofos más serios del siglo XX lo tenían en muy poca estima. ¿Qué significa esa frase de muy poca estima? Como muy No, poca confianza, profe, o como que creíste de lo que decía no era verdad. Ajá, siento que no le da mucha importancia, ¿no? Tal vez. no le daban mucha importancia, no le daban mucho valor a lo que este filósofo decía. Seguimos acá. Bertrand Russell ni siquiera lo menciona en su historia de la filosofía occidental. Karl Popper lo llama directamente estafador y pide a los filósofos que se abstengan de citarlo. Un sinónimo de abstenerse. Retenerse, Detenerse pudiera ser, pero hay otros mejores. Abstenerse de algo. detenerse no, retenerse. Ah, Evitar. Desviarse de algo. retenerse, evitar, exactamente. Por ahí escuché la palabra. Muy bien.
Entonces, fíjese cómo sería la poca valía que ni siquiera lo incluyeron en el libro de la historia de la filosofía y lo consideraban un estafador. Hay otro aspecto de su personalidad que me parece bastante significativo. En 1927 dedicó su libro Ser y Tiempo a su amado maestro Edmund Husserl, figura dominante de la filosofía alemana. Pero Husserl era judío y cuando en 1933 los nazis nombraron a Heidegger rector de la Universidad de Friburgo, lo expulsó y le negó el derecho de consultar la biblioteca. Cuéntenme qué piensan de ese párrafo, cómo lo interpretan. O sea, prácticamente está haciendo pues un doble cara, literalmente, ¿no? Pues, o sea, desde un punto de vista, porque está diciendo que Sí, uno de sus primeros libros pues se lo dedicó al maestro, pero que cuando, por ejemplo, digamos, fue rector de la universidad, lo primero que hizo fue echarlo porque era judío y era nazi. Aunque pues siempre uno puede pensar eso, pero son, como dice el texto en el otro párrafo, son cosas que a veces son muy distintas. A veces una cosa no la mezclan con la otra. ok. ¿Cómo se llama esa figura literaria que nos muestra los dos lados de una misma moneda, el lado A y luego el lado B, la cara opuesta? Paralelismo. No, paralelismo sería si fueran en una misma línea. Contraste, oposición. Sí, pero es un contraste, es una oposición, pero tiene un nombre particular que empieza con P y no es paralelismo. Paradoja se llama, ¿sí? Es una paradoja, es una contradicción que habiéndole dedicado su primer libro o su libro Ser y Tiempo a su amado maestro, cuando lo nombran rector, entonces decide expulsarlo y hasta no lo deja ni entrar a la biblioteca a consultar. Eso es una paradoja, una contradicción. Hay quienes dicen que su filosofía y su apoyo al nazismo son dos cosas totalmente independientes, difícil de sustentar. Yo puedo imaginar a un artista, a un poeta, hasta un científico que sean muy buenos en su campo y terriblemente equivocados en sus análisis políticos. Pero un filósofo se supone que nos enseña a pensar. Tomado y adaptado de Weismar, Heidegger tiene la culpa, columna de opinión del tiempo. Bueno, chicos, ¿cómo les pareció la lectura? Vamos a sacar como un listado de ideas y vamos a tratar de establecer una tesis de este texto. ¿Ustedes tienen claro el concepto de tesis? Idea principal. Sí, señora. La central. Como lo importante. Ok, la tesis es la columna vertebral de un texto tipo ensayo. Eso es la tesis, la columna vertebral, es decir, la que sostiene todo. Es la que presenta esa idea clara frente a lo que se desea refutar si es que le voy a llevar la contraria o avalarlo si es que lo quiero defender. Entonces los voy a invitar a que a través del chat me escriban cuál creen ustedes que es la tesis de ese texto, que es un Profe, artículo del volver, tiempo. profe, ¿podrías volver a mostrar el texto en la última Claro, parte, yo por lo favor? muestro y ustedes van escribiéndome su tesis del texto. ¿Cuál creen ustedes que es la tesis? Esa idea central que se pretende avalar o que se pretende refutar en este escrito. Vamos a tomarnos 2 minuticos y los empiezo a leer en el chat. Bueno, vamos a ver por aquí si han escrito algo.
Un nuevo mensaje. Dice por acá, sería una tesis inductiva. Ay, se me perdió el mensaje. Es que han llegado varios. A ver, no la puedo ver en grande. Diría que la tesis del texto es, ay, no sé, no me la deja. Ah, espere, lo pongo aquí en grande. Bueno, creo que la voy a tener que leer después. Vamos a ver, Drake Mesa. ¿Puedes abrir el micrófono y compartirnos cuál crees tú que es la tesis? Drake, ¿estás por ahí? Sí, señora, la profe. Bueno, hola Drake, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame, ¿cuál crees tú que es la tesis? Profe, pues yo diría que la tesis sería en cuando hablan del filósofo y cuando mencionan en la parte donde dice, donde que a él lo nombran director y que luego como muestra como el otro lado de la cara de él y empieza como a expulsar no es que no sé cómo explicarlo, perdón, qué pena. Tranquilo, tranquilo. Pero, o sea, Oh, yo diría que la tesis, en mi opinión, sería en donde el filósofo muestra la otra cara de la moneda, como tal, o ok, sea, su otra parte. ok, vale. Bueno, vamos aquí a escoger a otra persona de las que nos escribió acá en el chat. ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice? Ay, Dios mío, sigue llegando gente. Samuel David, ¿qué dices tú? Samuel David Cabrera. Profe, yo diría que la tesis del texto se basa más que todo en Heidegger por cómo es él con el maestro, ¿sí me entiendo? O sea, que al principio digamos que sí, que era como el amigo de él, que le dedicó el libro a él, pero después como que cambia de cara, ¿sí me entiendes? Bueno, gracias, Samuel. Ese es un ejemplo que nos da para poder entender este texto. La idea esencial estaba cuando nos indica que Heidegger es un filósofo que se tenía en muy poca estima, que incluso ni siquiera lo mencionaron en un libro, y era como un personaje tan oscuro y como tan difícil de entender que por eso ponen el ejemplo de lo que él hizo con su maestro, al que en algún momento le dedica el libro, pero que lo que después hace es echarlo. Ese es un ejemplo para mostrar esa personalidad, esa oscuridad de Heidegger. Yo acá les hice todo un análisis del texto para que ustedes pues puedan tener mayor claridad. Pero antes de avanzar en la lectura de esto, entonces yo quiero que tengamos claro algo, chicos. La tesis es la columna vertebral, como ya les dije, es el eje que estructura y es esa idea que se piensa defender o refutar a lo largo del texto. Pero la tesis no es el único tipo de proposición en un ensayo. ¿Qué otros tipos de proposiciones existen además de la tesis? Uno, ¿cómo defiende una tesis? ¿Argumentos? Con argumentos, muy bien. Los argumentos son los que dan la razón para explicar si esa tesis sí es verdadera o no es verdadera. Pero los argumentos no son los únicos. Hay otros dos tipos de proposiciones en los ensayos. ¿Cuáles son? Cuando Profe, yo digo, sí, están la contratesis, o sea, ok, los
contraargumentos, Los exponer a contraargumentos. veces los argumentos o las de autoridad, no sé si sabe cuáles son. Sí, claro que sí, sí, señora. Un tipo de argumentos son los argumentos de autoridad, muy bien. ¿Y tú dirías que en este texto haya argumentos de autoridad? Considero que cuando se refieren al maestro físico, hay como un argumento de autoridad, pero no menciona una frase, sin embargo, sí. Sí, sí, muy bien. Y sí lo dice, que es que el maestro de física decía que si algo no, si un estudiante no entendía, dice cuando terminó por acá, debe ser que no lo entiendo bien. Como buen maestro reconocía que si no lo entendían los estudiantes, el culpable era él. Bueno, entonces vamos organizando. Tenemos la tesis, que es la idea central. Tenemos los argumentos, que son los que le dan fuerza a esa tesis, los que le dan la razón. Pero también, tú lo mencionabas, están los contraargumentos, que son los que muestran la parte contraria. Hay otro tipo de proposiciones que son las que se derivan o se desprenden de la tesis y funcionan a manera de conclusiones. ¿Ustedes recuerdan cómo se llaman? ¿Tienen idea? Se desprenden de la tesis. Si la tesis es que Heidegger era un filósofo que se tenía en poca estima, la conclusión o lo que se desprende de eso es que pudiera ser. Una afirmación, ¿no? Algo Pero yo afirmativo. qué conclusión puedo sacar al decir que Heidegger era un filósofo muy oscuro. Si Heidegger era un filósofo muy oscuro, entonces, Quizás no es una fuente confiable para seguir en la filosofía. por ejemplo, entonces no es una fuente confiable para seguir en filosofía. Ese tipo de proposiciones se llaman derivadas y se desprenden de la tesis. Si la tesis, entonces, si la tesis en conclusión, ¿sí? Que nosotros podamos a partir de esa tesis y de esos argumentos sacar unas conclusiones. Y hay otras proposiciones que lo que hacen es aclarar y se llaman definitorias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas porque el análisis es extenso, pero digamos que ya lo hemos hecho casi todo. Entonces vamos acá. Ay, perdón. Un momento, voy a darle la entrada aquí a otras personas. Listo, sigo acá. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a plantear la pregunta. La persona que quiera responder alza la mano, yo le doy la palabra y analizamos. ¿Listo? Dice, considere el siguiente fragmento del texto. Hay otro aspecto de su personalidad que me parece bastante significativo. ¿Qué función cumple esa frase? Presenta la introducción del texto, presenta el tema central del texto, introduce un argumento en contra de la tesis del texto, introduce un argumento a favor de la tesis del texto. Les voy a repetir. Hay otro aspecto de su personalidad que me parece bastante significativo, haciendo alusión a la personalidad de Heidegger. ¿Qué función cumple esta frase? Presenta la introducción del texto, presenta el tema central del texto, introduce un argumento en contra de la tesis del texto o introduce un argumento a favor de la tesis del texto. Entonces quiero ver manos, veo varias. Vamos a escoger por aquí a Efraín, que no lo he escuchado o no lo recuerdo. ¿Qué dice usted, Efraín? Profe, para mí es la opción D, ¿Por qué razón? porque si ya tenemos claro que la tesis del texto es que este filósofo no es confiable, cuando la frase dice, ¿podría subir un poco? Sí, claro que sí. Cuando la frase dice, hay otro aspecto de su personalidad que me parece bastante significativo, ya está definiendo la personalidad que va a favor de la tesis. Y básicamente lo que dice ahí, al decir hay otro aspecto es agregándole, está introduciendo un nuevo argumento a Sí. favor de la tesis.
¿Qué dicen los demás? Van a abrir el micrófono y van a decir sí o van a decir no y ahí nos vamos a dar cuenta. A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¿Sí o No, no? no, profe. Sí, Lo que profe, sí. digo, Bueno, ahí tenemos Sí, sí, opciones sí. encontradas. Vamos a cerrar el micrófono y vamos a ver qué nos ocurre acá. Tarararán. Ya les voy a mostrar. Efectivamente, Efraín tenía razón. La respuesta es la D. Introduce un argumento a favor de la tesis. Él tenía toda la razón porque está diciendo, bueno, y hay otro aspecto además del anterior, entonces va a añadir un nuevo argumento, ¿no? El autor ya viene desarrollando una postura crítica frente a Heidegger. La frase introduce un nuevo argumento que refuerza esa crítica. Vayan llevando ahí el puntaje de cómo van, chicos. Vamos con la segunda pregunta. Antes de que avance la segunda pregunta, una cuestión. No sé si hice un análisis correcto, pero yo al principio descarté las dos primeras por el simple hecho de que dice presenta y ahí no nos está en sí la frase presentando algo, sino como que nos está abriendo para algo más. Entonces, Sí, de pronto la palabra presenta, pues puede ser sinónimo de la que tú dices, nos da pie para, pero realmente no es la introducción del texto porque ¿cuál era la introducción? Sobre Margarita, ¿no? Exactamente, lo que Margarita Rosa había dicho que iba a empezar a estudiar filosofía y el propósito que tenía de poder entender a Heidegger y que quería que los profesores le ayudaran a eso. El tema central del texto tampoco es porque ya lo había mencionado antes, que es el que estaba tratando de argumentar nuevamente. Pero es muy válido tu planteamiento y son también digamos que de ir descartando opciones, ¿no? Bueno, espere bajo acá sin que se note la respuesta. Listo. Dice acá, considere el siguiente enunciado del texto. Karl Popper lo llama directamente estafador y hace un llamado a los filósofos serios a abstenerse de citarlo. ¿Cuál de las siguientes opciones significa lo mismo que la expresión abstenerse, que ya la habíamos mencionado? Entonces, vamos a ver por aquí, ¿quién alzó la mano? Veo la mano de Jerónimo. Jerónimo, abstenerse, Para mí sería la B, que dice pues, renunciar. porque está diciendo que significa lo mismo, o sea, un sinónimo de abstenerse, ¿no? Ok, Entonces, pues, vale. Samuel, ¿usted qué dice? profe, para mí también sería la B porque abstenerse también significa decidir no hacer algo voluntariamente. Ok, muy bien. ¿Y Drake, que también tiene la mano levantada? Profe, pues yo opino que abstenerse también es como, uy, como que no quiero, o así, ¿sí me entiende, profe? O sea, evito, ¿cierto? Evito, renuncio, no lo hago. Bueno, chicos, muy bien. Tienen toda la razón. Abstenerse de citarlo significa dejar de hacerlo voluntariamente. Vamos para la tercera pregunta. Dice por aquí, bueno, esto tiene dos pedacitos. Considere los siguientes dos enunciados del texto. Primer enunciado, un segundo, muchachos. Seguimos admitiendo personas. Ay, perdón. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe, sí. Ah, pensé que había silenciado esto. Listo. Considere los siguientes dos enunciados del texto. Los filósofos más serios del siglo XX lo tenían en muy poca estima. Ese es el enunciado 1. El enunciado 2 dice, Bertrand Russell ni siquiera lo menciona en su historia de la filosofía occidental. La pregunta es, ¿qué relación existe entre el enunciado 1 y el enunciado 2? La primera opción es
El enunciado 1 presenta un ejemplo a favor de lo dicho en el 2. La opción B dice, 1 presenta un contraejemplo, o sea, un ejemplo contrario a lo dicho en 2. La C dice, 2 presenta un ejemplo a favor de lo dicho en 1. Y la D dice, 2 presenta un contraejemplo a lo dicho en 1. Entonces, piénsenlo un segundito, no se precipiten y vamos a escuchar a una niña. Vamos a escuchar por aquí a Elizabeth, que tiene la mano levantada. ¿Qué dices tú, Elizabeth? Profe, yo digo que es la C porque en el texto decía que Bertrand Russell era un filósofo pues de esa época y que como lo tenían en tan poca estima, como dice el texto número 1, la frase número 1, entonces no lo puso en su libro de la historia de la filosofía occidental. Entonces es un ejemplo a favor de lo dicho en el enunciado número 1. Bueno, vamos a ver si lo que tú dices es cierto. Efectivamente, es un ejemplo, ¿no? Como tú decías, los filósofos más serios lo tenían en poca estima. Entonces, en conclusión, una derivada de eso es que Bertrand Russell ni siquiera lo menciona. Es un ejemplo para demostrar esa poca valía en la que se le tenía. Bueno, funciona como ejemplo concreto. Vamos para la siguiente. Considere el siguiente fragmento del texto. Luego descubrí que no estaba solo. Los filósofos más serios del siglo XX lo tenían en muy poca estima. Bertrand Russell ni siquiera lo menciona en su historia de la filosofía occidental. Karl Popper lo llama directamente estafador y hace un llamado a los filósofos serios a abstenerse de citarlo. ¿Cuál de las siguientes estrategias argumentativas utiliza el autor en el fragmento anterior? Presenta un contraejemplo para probar su tesis, hace una lista exhaustiva de ejemplos para probar su tesis, recurre a figuras de autoridad para probar su tesis, usa una analogía para probar su tesis. Antes de avanzar, ¿qué es una analogía? En el análisis de algo, bro. No. Que Como una presenta metáfora. Una metáfora es otra figura literaria. que Una presenta analogía, perdón. Una relación de semejanza entre cosas distintas. Sí, señora, una relación de semejanza, o sea, hace una comparación. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a ver quién nos responde. Por aquí tenemos la mano de Isabela, Isabela. Profe, yo considero que utiliza unas figuras de autoridad porque pues está utilizando a personajes reconocidos para probar su tesis, porque la tesis de él es que Heidegger es un filósofo al que no hay que confiar y así. Y Ok. pues O sea que la A, ¿qué pasaría con la A? Pues se supone que preferiría que esté diciendo lo contrario, ¿no? Ajá, presentaría un contraejemplo, exactamente. Una lista exhaustiva, ¿qué es? Algo muy largo, es una lista con demasiados ejemplos. Por decirlo Como así. Muy larga y detallada. detallada, Larga y sí, detallada. demasiado detallada, una lista bastante detallada. Y la analogía, que sería la comparación, ¿qué pasaría con ella? Pero no está comparando nada. Sí, ahí no está comparando nada. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice que la respuesta es la figura de autoridad, efectivamente, y que la evidencia es que Bertrand Russell lo menciona, ni siquiera lo menciona, será tan oscuro que no lo menciona, que Karl Popper lo llama estafador, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con la siguiente. Considere el siguiente fragmento del texto. Perdón. En 1927, esta es la parte que corresponde a su profesor, dedicó su libro Ser y Tiempo a su amado maestro. Bueno, ya conocemos la situación. La pregunta es, ¿qué función cumple el conector lógico pero
en el fragmento anterior. Expresa una relación de causa-efecto, expresa una oposición entre dos ideas, expresa una hipótesis o expresa una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Resumen de algo. Es como lo importante, ¿no? A ver, ambos tienen razón. Lo que pasa O es que, puede, sí, dale. o tal vez puede ser el resumen de un texto, por así decirlo, pero se extrae lo más importante. Exactamente, pero para hacer la síntesis, yo tengo que hacer exactamente eso que hicimos en la lectura. Para sintetizar algo, primero yo tengo que descomponerlo en sus mínimas partes para poderlo entender. Y pudiendo entenderlo, tengo que volver a armar esa idea, que esa es esa idea que nosotros llamamos resumida, pero que en realidad no es que sea tan resumida, es que es una idea que recoge la información más importante. ¿Sí es claro lo que es Sea, una síntesis? como una idea nueva a partir de otra. Exactamente, generada a partir como de lo importante del texto. Entonces, chicos, vamos a ver quién nos responde. ¿Qué función Con, cumple el conector lógico? Voy a poner un nombre de los que nunca me alzan la mano para escucharles la voz. una pregunta, Paula, señor. con hipótesis a qué se refería, como Ay, perfecto. ¿Qué es una hipótesis? Cuando tú haces una hipótesis es porque tú qué quieres. ¿Quién nos ayuda? Cuando hace una hipótesis es porque quiere básicamente comprobar algo en base a una información. Exactamente. Expresar una hipótesis es expresar un planteamiento que yo quiero comprobar a través de alguna manera, ¿cierto? Entonces yo tengo la hipótesis de que este grupo es un grupo muy piloso y quiero comprobarlo. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de las preguntas que les voy formulando. ¿Sí? Mi hipótesis es que ustedes, que dentro del grupo que está el día de hoy aquí, va a estar el mejor ICFES de Barranca Bermeja de este año 2026. Esa es mi hipótesis. Yo estoy planteando eso. ¿Tengo algunas razones para decirlo? Sí, pero pues es algo que tengo que ir comprobando clase a clase. ¿Listo? Entonces, chicos, yo iba a nombrar a Paula Rojas Castillo 11, dice ahí, para que me cuente cuál es su respuesta. Profe, buenas noches. Acerca de la pregunta anterior, Sí, la pregunta es, ¿qué función cumple el conector lógico pero en el fragmento? Si expresa una relación de causa-efecto, si expresa una oposición entre dos ideas, si expresa una hipótesis, algo que se quiere verificar, o si expresa una síntesis, un resumen. profe, El con- para mí es expresar una oposición entre dos ideas. Es decir, a pesar de que nos inician dando una idea principal, que es la primera, nos la van a hacer una contraposición con su religión. Entonces, eso Exacto. es como la opinión que tengo acerca de la respuesta B. Ok, sí, de pronto no tanto con su religión, sino con su pensamiento político, ¿no? Y su rechazo a los judíos, pero muy bien, siempre, 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 pero, no le coloqué la respuesta, pero sí, es expresar una oposición, siempre, absolutamente siempre, pero va a mostrar una oposición, va a mostrar la otra cara de. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿cómo les pareció esta lectura? ¿Qué aprendimos con ella? que una vez ¿Perdón? a interpretar, o sea, como a saber interpretar que lo importante de los hechos, a saber lo que como, y también lo que compone una tesis. Ok, muy bien. Quiero que les quede muy, como muy claro que siempre deben desmenuzar el texto. Yo sé que el día del examen no hay mucho tiempo, pero si ahora lo hacemos, vamos a tomar esa práctica y el día del examen eso va a ser súper rápido. ¿Listo? Vamos con la siguiente lectura. Dice, bueno, vamos a ver quién nos ayuda porque ya me estoy como cansando de la garganta. Yo, profe, ¿Quién me colabora? yo, Dale. eh, en la época del Greco, la Inquisición española, constituida en 1483,
Formaba parte de una política de exclusión que acompañó a las crecientes tensiones religiosas en toda Europa. Además, poseía claros límites y funciones sociales. El forastero griego tuvo en dos ocasiones relación directa con ella. Si bien se trató de dos acontecimientos completamente distintos por su tipo y significado, en el primer caso se trató de una ayuda judicial para un compatriota griego. El otro caso fue más notable. Se trató del segundo intento del Greco después del fracaso del Escorial de encontrar uno o varios mecenas, en esta ocasión procedentes del clero toledano. El cuadro de prueba muestra el retrato de cuerpo entero de un cardenal. Probablemente se trata de Fernando Niño de Guevara, quien en ese momento, hacia 1600, era el gran inquisidor de Toledo. El clérigo aparece sentado en un sillón de madera, vuelto al observador en tres cuartos. Lleva las vestiduras de cardenal. La museta aísla y eleva la cabeza cubierta con un birrete, como si fuera un busto. Sobre las rodillas se abre el manto y deja entrever un rico sobrepelis de encaje. El blanco grana se acentúa también en el cuello y las mangas. De los pies se aprecian la punta de los zapatos marrones. El elemento realmente desconcertante son las lentes redondas que se fijan a las orejas con cintas. No se trata de un modo empleado por el Greco para expresar la intolerancia de quien las llevaba, como expresó un autor incluso después de 1900, sino una importante novedad técnica, en un tiempo en el que muchas personas aún tenían reservas considerables contra las lentes y preferían el uso de unos quevedos sobre la nariz. Esta y otras informaciones se recogen en la primera enciclopedia de las lentes, que publicó en Sevilla en 1623 precisamente un notario de la Inquisición española, Benito Daza de Valdés. Una comparación con la moda coetánea de lentes revela que justo el gran inquisidor demuestra una capacidad de juicio propia y al mismo tiempo admiración por novedades técnicas, no solo por el hecho de haber elegido como retratista al mismo artista que Felipe II había rechazado por su personal lenguaje iconográfico, sino que además posó con las lentes más progresistas de la época. Bueno, quiero escucharlos frente a de qué se trata esta historia, de qué se trata esta lectura. ¿Quién quiere? Pueden pedir la palabra. Ideas. Vamos a arrancar por ahora solo con ideas, porque también hay una cantidad de vocabulario bien interesante aquí en la lectura. Pero quiero escucharles después de haber leído qué ideas les quedan a ustedes en su cabecita. Entonces Primero vamos, dale. que la gente en ese tiempo no era, o sea, no se atrevía no era muy tolerante con la innovación, por decirlo así. Ok, intolerancia frente a la renovación. ¿Y de A la, dónde? Perdón, a la innovación, a la innovación. ¿Y por qué habría intolerancia? ¿Dónde te lo dice la lectura? ¿Qué recuerdas de eso? que la gente prefería usar, si no me acuerdo bien el nombre, algo Unos sobre, quevedos. exactamente, en vez de los lentes, porque pues como ya estaban acostumbrados a eso, pues no querían arriesgarse a algo nuevo, por decirlo así. Bueno, muy bien, es una idea muy válida y muy interesante. Listo, perfecto, ya tenemos una idea. Como en esa época, ¿en la época de quién? Perdón. De la Inquisición española, ¿no? Eso era como La época de la 1600, Inquisición, ajá. Pero esta lectura nos habla especialmente de alguien. del gran inquisidor de Toledo. Sí, él es uno de los personajes que aparece en esta lectura, pero la lectura gira principalmente en torno a otro personaje. El padre, el clérigo, algo así. El Benito Greco, Daza. Ahí de arrancada nos dice de quién habla. del, del Greco, ¿no? El Greco. ¿Quién era el Greco? Búsquenlo. Ustedes que tienen acceso ahí rápido a información, busquen quién era el Greco para que podamos entender mejor el texto. El que primero lo encuentre, alza la mano y nos cuenta quién era el Greco. Profe, Dale. aparece que es un pintor, un pintor. ¿Un pintor de dónde? De Si le España. dicen
Si le Toledo, dicen España. el Greco, no, si le dicen el Greco, ¿de dónde será Samuel? Profe, Grecia. profe, Grecia, perdón, profe, no leí bien. Es que murió en España, pero nació en Grecia. Exacto, de Grecia, pero murió en España. Listo. ¿Qué más podemos decir profe, del... Dale, ¿quién habla, Samuel qué o... pena. No, no, Dre. Lo que pasa es que a mí me sale que fue un pintor toledano nacido en la isla de Greta en 1541. Sí, él nació en la isla de Creta, pero la isla de Creta es griega. Lo que pasa es que como vivió tanto tiempo en Toledo, pues también dicen que es toledano, pero realmente es griego, por eso el apodo del Greco. Samuel, ¿qué nos quieres Ah, decir? Que veo la mano levantada. Profe, también aquí encontré sobre las influencias que tuvo en Valencia, conoció la obra de Tiziano y Tintoretto y en Roma se inspiró en Miguel Ángel. Muy bien. Listo, chicos. El buscar era solamente como para que tuviéramos un poquito más de idea y un poquito más de contexto. Siempre es bueno tener cultura general, muchachos. En la medida en que ustedes tengan más cultura general, va a ser más fácil entender esto. Entonces ya tenemos una idea clara que nos dieron y era que en esta época de la Inquisición no era fácil o existía un rechazo hacia la innovación, que estamos hablando de un pintor griego que vivió muchísimo tiempo en España, incluso murió allí y que fue el Greco. ¿Qué pasa con el Greco en esta historia? ¿Quién nos quiere contar? ¿Por qué mencionan al Greco acá? ¿Qué es lo que ocurre con él? Ahí les voy dejando Fue en la pintor de pantalla. una obra. Dale. Lo mencionan porque fue el pintor de la obra que se describe no me acuerdo cuál párrafo del texto, pero es una de las partes finales. Ajá, habla de una obra que él hizo. Acá estoy señalándolo, ¿cierto? El cuadro de prueba muestra el retrato de cuerpo entero de un cardenal, pero ¿de prueba de qué? Vamos a intentar sacar la idea principal de cada párrafo. Les tengo proyectado el párrafo 1. Quiero que lo lean, mírenlo bien. ¿Listo? ¿Cuál será la idea central acá? ¿Quién quiere hablar? Puede abrir el micrófono. Profe, que de ahí nos introduce como en qué situación vivía Greco, ¿no? Que cómo era esa época, de que ¿Y cuál sobre era esa situación? que la Inquisición española, no, que fue una Sí, época pero donde, ¿cuál era la situación con la Inquisición? Ahí lo dice. sí, que la Discriminados. Exclusión Inquisición, social y eso, tensiones religiosas. sí, bueno, Ajá, exclusión, tensiones religiosas. Sigue con la idea. eh, ¿Qué más mire, nos dice ahí? que Da el dice contexto. que tuvo problemas por eso, porque ayudó a un compatriota griego y que también porque intentó encontrar varios mecenas que venían del ¿Y club qué es un toledano. mecenas? No sé, pero la verdad. ¿Quién nos ayuda con la palabra mecenas? Búsquenla. Vamos a valernos de la tecnología. Un mecenas es un... Es una persona rica con poder. ¿Y qué hace esa persona rica? Patrocinar o Profe, ayudar a otras. profe, Patrocinar. Un mecenas es un patrocinador, un sponsor. Entonces, profe, imagínense que el también Greco tiene, era un pintor que había tenido un fracaso en el Escorial allá en España, porque era un pintor que no pintaba de la manera tradicional. Si ustedes miran cuadros del Greco, van a ver siempre figuras alargadas, todas estiradas. Entonces, esa no era la forma de pintar. Y pues tuvo un gran fracaso y él andaba buscando quien lo patrocinara, pero no encontraba. ¿Listo? Y sí nos hace un contexto de la época que le tocó vivir a él. Vamos ahora con el segundo y el tercer párrafo. ¿Cuál será la idea más importante? ¿Qué se hace en el párrafo 2? Y se introduce de que quién era el cuadro de prueba, ¿no? O sea, quién era el que había pintado. Entonces, fíjense lo curioso de acá, y aquí también hay otra paradoja.
Si bien es cierto, el Greco era un forastero y a los forasteros con la Inquisición no les iba bien, y que él había tenido un problema por ayudar a un amigo y que además había tenido un fracaso en el Museo del Escorial y que andaba buscando mecenas. Sin embargo, ¿quién lo contrata para pintarlo? Fernando Niño de Guevara, ¿no? Un inquisidor, un gran inquisidor. Exacto, un gran inquisidor. Entonces, miren la contrariedad, miren lo contrario, la paradoja. La Inquisición es la que se encarga de perseguir, entre otras, a los forasteros, pero la Inquisición es la misma que lo está contratando para pintar, ¿sí? Quiero que observen ese detalle. Y en el tercer párrafo, ¿qué se hace? ¿A qué se dedica el tercer párrafo? Se describe la obra, ¿no? Se describe la obra en detalle. Muy bien. Por aquí hay unas palabritas, por ejemplo esta, una comparación con la moda coetánea. ¿Qué es algo coetáneo? Bueno, en 3 minutos se nos va a acabar el tiempo, las preguntas no las vamos a alcanzar a revisar hoy, las revisamos en la próxima clase, pero por lo menos nos habrá quedado claro el texto. ¿Qué significa coetáneo? ¿A qué les suena? Según la definición de Google, dice personas o cosas que tienen la misma edad o que existen y conviven en una misma época. Muy bien, sí señora. Entonces dice, una comparación con la moda coetánea, o sea, con la moda de la época coetánea de lentes revela que justo el gran inquisidor demuestra una capacidad de juicio propia y al mismo tiempo admiración por novedades técnicas. ¿Quién demuestra esa admiración por las novedades técnicas? El inquisidor. El inquisidor. Y va y se encuentra con un pintor que era completamente Extranjero, bueno, forastero. pero innovador, que pintaba diferente. Entonces, fíjese cómo ahí es donde nace el interés del inquisidor porque este pintor lo retratara, porque no era un pintor que pintara como todos los demás. Y luego viene y hacen todo un análisis del tema de las gafas. ¿Qué entienden ustedes aquí al respecto? ¿Cuál es el cuento ahí con las gafas? Eso es una analogía porque está comparando el caso de que no les gustaba usar gafas diferentes con lo mismo de que las obras tenían como un estilo predeterminado. Entonces, al llegar el Greco a presentar una innovación, lo mismo que con las gafas que aparecen en la obra, que no son las de lo normal de la época, entonces está como comparando ambos casos y mostrándonos cuál era la innovación que estaba añadiendo el pintor. Bueno, vamos a ver, pero también es una forma de mostrar. Nos cuenta ahí que las gafas de la época no eran así como las que yo tengo, sino eran simplemente los lentes aquí sobre la nariz. Y dice que pues es muy curioso porque hay gente que cree que el dibujo de las lentes lo que está haciendo es como burlarse del clérigo, pero hay otros analistas de la obra del Greco que dicen que no, que lo que hace es meter una innovación tecnológica, que es cuando ya a las gafas, en lugar de estas paticas, lo que les colocaban era una cinta. Y más adelante, pues se va a hacer ese análisis de la obra y se va a ver que en ningún momento el Greco se estaba burlando de este señor. Bueno, vamos a ver si nos podemos tomar acá unos minuticos, a ver si alcanzamos a mirar las preguntas rápidamente. Si esto no se cae, esta llamada. Bueno, miren, aquí está el cuadro para que lo puedan observar. Miren el detalle de las gafas. Es una cinta lo que tiene, o sea, no se amarraban como, o no se colocaban como nos la colocamos nosotros. ¿Cómo se llama esto que estoy señalando? Un huevo, algo así. En la lectura tenía un nombre. Birrete. Subir. El birrete, exactamente. Y esto tenía otro nombre en la lectura. Voy a ponerles la descripción a ver si lo logran sacar. Por aquí está, entre el segundo y el tercer renglón. ¿Cómo? Las vestiduras del cardenal. Las vestiduras son todas, pero específicamente el sobrepeliz es la parte blanca, que bueno, en la pintura se ve como gris. El manto. La museta, esa es la museta. Esta se denomina museta, esta capita.
Y el sobrepeliz es esa parte blanca que ustedes alcanzan a ver. Esa es la museta y el sobrepeliz es este manto blanco. ¿Y filigrana qué significa? Que esa es otra de las palabras. Por aquí habla de la filigrana. ¿Han escuchado esa palabra? Si alguien ha ido a No, señora. Mompox y conoce el oro de Mompox, ha visto filigrana. ¿Alguien ha tenido esa oportunidad? Las filigranas son decoraciones muy detalladitas. Bueno, chicos, vamos a saltarnos acá a las preguntas para dejar este texto listo. Me disculpan que les tome unos minuticos de más. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí como más rápidamente. Bueno, yo me tomé todo el trabajo de organizarles bien estas lecturas. Vamos acá. Ay, ya les mostré la respuesta, no puede ser. Bueno, ¿cuál de las siguientes opciones de título sería la más adecuada para el texto? El arte de la Inquisición española, el Greco y su crítica a la Inquisición española, el uso de quevedos durante la época, un cardenal, el acercamiento del Greco a la Inquisición. La respuesta es la D, pero quiero que alguien me la explique. Yo, profe, Dale. pues sería la D, pues ya como se ve, no, pero porque no podría ser la A, porque no, o sea, principalmente el texto no comienza hablando de eso. Primero habla, introduce sobre el Greco, ¿no? Que es el artista principal. Eh, Ajá. la B tampoco porque él en ningún momento hizo una crítica a la Inquisición, nunca se Sí, habló de eso. Y pues el uso de quevedos, pues sí se dice que era lo más común, pero tampoco se le da mucha importancia a eso, solo lo contrasta con el tema de la innovación. Entonces sí sería eso, exactamente. porque la D, porque principalmente pues se compara mucho que la manera en la que, por ejemplo, el pintor que era forastero había convencido de que Inquisidor se dejara pintar porque a él le gustaban las innovaciones y era como alguien que no rechazaba esas cosas, por decirlo así. Muy bien, sí, señor, excelente. Bueno, espero no mostrarle esta. A ver, considere el siguiente, espero que estoy tratando de que no se me baje. Considere el siguiente fragmento. En esa época en la que vivió el Greco, el uso de anteojos sugería erudición. ¿Saben qué es erudición? Una Inteligente, persona como erudita. alguien estudiado, un erudito. Muy bien, una gran inteligencia, una gran capacidad. O sea, usar lentes indicaba eso, o sea que yo por lo menos estoy siendo aquí muy erudita. Y el tipo de lentes del cardenal era moderno y a la moda. Sin embargo, nadie habría usado lentes en un retrato formal a menos que fueran distintivas de su apariencia cotidiana. Este párrafo que no está en la lectura, pero que estoy leyendo, el párrafo anterior complementa la información del texto, pues proporciona más detalles acerca del uso de lentes en la época del Greco. Cuestiona la información del texto, pues pone en duda que el cuadro del Greco sea un verdadero retrato, ya que el uso de lentes no era común en sus cuadros. Parafrasea la información del texto, pues presenta en otras palabras los datos del texto sobre el significado, sobre el significado del uso de lentes y ejemplifica la información del texto, pues presenta al cardenal como el caso de una persona cuya apariencia cotidiana dependía del uso de lentes. ¿Quién quiere contestar? Yo, profe, Dale. sería la A, profe, complementa la información del texto, pues proporciona más detalles acerca del uso de lentes en la época greco. ¿Qué otros detalles complementa? Mm, Que el uso de anteojos Profe, que era sugería moderno. erudición y que era moderno. Y que Ajá, también exactamente. Ay, que bueno, no escribí la respuesta acá, pero sí, estás en todo, en lo correcto. Complementa la información del texto. Lo que hace es dar más detalles, que no era usual que alguien se dejara retratar con lentes, que se lo quitaban, que a menos que fuera algo distintivo de su apariencia cotidiana, pues no lo iban a hacer. Bueno, muy bien. una pregunta, cuando se dice distintivo de la apariencia cotidiana, es algo que pues los hiciera más fácil de reconocer o algo así. Es algo que es como parte de uno. O sea, en mi caso, por ejemplo, sería rarísimo que alguien me viera sin gafas. Esto ya es algo O distintivo sea, que de ya con mí. eso lo reconocen, por decirlo así. Exactamente, que Son forma como, perspectivas.
Sí, no tanto perspectiva, forma ya como parte de su personalidad, digámoslo así. Como el que siempre usa un gorrito, como el que siempre usa cierto tipo de ropa, ¿sí? Es algo distintivo. Bueno, no sé Profe, por una qué en estas pregunta. no marqué, pero bueno. Dale. ¿Cuál es el significado como tal de parafrasear? Ay, perfecta, muy buena pregunta. Voy a hacerlo con un ejemplo. ¿Listo? Se está haciendo de noche. ¿Sí? Bueno, ya se hizo de noche hace rato, pero bueno, voy a usar ese ejemplo. Se está haciendo de noche sería lo mismo que decir que, ¿cómo más puedo decir eso? Está Sin usar esas oscureciendo. palabras. ¿Cómo? Se está yendo el sol, por decirlo así. Se está yendo el sol, se está oscureciendo. Parafrasear es decir la misma idea con otras palabras. ¿Listo? Hacer Eso es sinónimos de Muchas parafrasear. oraciones, por decirlo gracias. así. ¿Cómo? Hacer sinónimos de oraciones, por decirlo así. Sí, es cuando tú eres capaz de parafrasear algo, es porque tú lo entiendes. No se trata de que a cada palabra yo digo un sinónimo y entonces ya hice la oración. Primero yo tengo que entender de qué estoy hablando para poderlo parafrasear, es decir, para poderlo decir con otras palabras, pero que esté dando la misma idea. Y vamos a hacer esta última pregunta para ya cerrar nuestra sesión de hoy. El hecho de que el gran inquisidor eligiera a El Greco como su retratista es una razón que el autor plantea para sostener que el cardenal tenía juicio propio. El autor afirma esto porque esta elección demuestra que el cardenal se oponía a las preferencias artísticas y estéticas de Felipe II. Indica que el cardenal tenía un interés autónomo por el original trabajo del Greco, a pesar de que fue rechazado por el rey. Prueba que el cardenal tenía la autonomía de ser mecenas de cualquier artista de su preferencia y muestra que las decisiones del cardenal dependían de cuestiones políticas o de tradición, aunque no eran factores definitivos. Escucho. Yo, profe, para mí es la B, Profe, ¿Por para qué mí, razón? profe, para porque mí también dice es la B, que indica porque que el cardenal tenía un interés autónomo por el original trabajo del Greco a pesar de que fue rechazado por el rey. O sea, porque ahí dice que se interesó en el Greco porque, por ejemplo, él tenía o sea, no le rechazaba la innovación a diferencia del rey. Él era algo que le gustaba y por eso fue que eligió al Greco como su pintor, porque no le interesaba, ¿no? Entonces no, las decisiones de otras personas ni lo que pensaban interferían en lo que él quería o no. ¿Están de acuerdo con su compañero? sí, profe, porque muestra un interés autónomo y también porque eh, también muestra un juicio propio. Por eso la respuesta es la B. Ok, sí, señores, están en lo correcto. Chicos, fue un placer trabajar con ustedes el día de hoy. Espero que esta clase haya sido productiva y nos encontraremos en un siguiente momento. ¿Listo? Listo, Listo, gracias, profe, profe. Buenas listo, noches. profe, gracias, Bueno, gracias, que feliz tenga buena descanso, Vale, noche. profe, Profe, muchachos. gracias. buenas Chao, noches, Buenas profe, chao. noches. Profe, buenas buenas noches. noches.